disfluencia, ¿es así? ¿Disfluencia se dice? Sí, se dice disfluencia o tartamudez. Claro, todos lo conocemos por tartamudo, pero se ve que está mal decir a alguien tartamudo. En realidad está mal calificar a cualquier persona, pero podemos utilizar el término tartamudez como un término técnico porque así también se encuentra en los libros y en las distintas publicaciones. Se puede hablar de trastorno de la fluidez del habla, por eso se dice disfluencia, o uno también lo puede encontrar como tartamudez. ¿Y hay otras disfluencias o es solo la tartamudez? En realidad la tartamudez y la disfluencia es un sinónimo. Es lo mismo. Sí, es un sinónimo. O sea, tampoco hay distintas tartamudeces, digamos. En realidad depende de cómo se presente en la persona que tiene la condición, ¿no? Hay distintas formas de tener dificultades en la fluidez del lenguaje o en la fluidez del habla. Pero el gran capítulo sería disfluencia o tartamudez. Y ahora tomo tu palabra de que es una condición, ¿no? Que es una palabra que nos va a atravesar, me parece, en el diálogo. Vamos a hablar ¿no? un montón de condiciones, vamos a intentar desterrar, a pesar de que las clasificaciones hablan de trastornos, vamos a intentar en este podcast sobre neurodiversidad desterrar la palabra trastorno para empezar a hablar de condición. ¿Lo lograremos? No lo sé, ojalá. Hoy lo inesperado es la disfluencia. Este podcast es presentado por Big Box, la felicidad de regalar. Guado de Pedro es abogado y militante. Fue diputado, secretario general de la Presidencia y ministro del Interior. Y además es disfluente. Guado, ¿cuál es el primer recuerdo que vos tenés de la disfluencia o de la tartamudez? El primer recuerdo de tu vida. Mira, el primer recuerdo no tengo muchos, que no sé cuál fue primero, pero tengo en la escuela un recuerdo bastante pesado que tiene que ver con la primera vez que me llaman a lección de lectura, ¿no? Yo pensé que existía algún código entre la maestra y yo de que no se puede tomar lectura a alguien con tartamudez en el aula, ¿no? Pero no. Me exigió que lo haga y la pasé muy mal. Pero como ese tengo muchos. No sé cuál fue primero. Sé que recuerdos en el kiosco pidiendo cosas que no te salían, ¿no? Como empezar a desear cosas, querer ponerlas en palabras y nada, que se trabe ahí. ¿Y recordás qué lectura era la que te pidió la maestra? Era práctica, digamos, la lectura del libro de lectura de, no sé, primer grado, segundo grado, esos libros de... No era un texto que recuerdes de un cuento, ponele o algo así. Claro. No. Lección, ¿no? Era como te llamaban a lección frente al curso, y eso era el desafío más duro, ¿no? Era como... ¿Y por dónde se empieza a trabajar el tema de la tartamudez? O sea, ¿en qué momento lo identificás como una dificultad y lo empezás a abordar? Creo que primero lo que te genera es un retraimiento donde empezás a no hacer cosas, empezás a participar menos, te pones tímido, y ahí es cuando viene la consulta con los psicólogos infantiles, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos? Del psicólogo te mandan a la fonoaudióloga o fonoaudiólogo, y ahí empieza una película que para todos los disfluentes que me están mirando, que saben que es larga y que es ir acomodando la mochila lo más cómodo posible, que la fantasía a algunos se le puede llegar a ir, por suerte, otros tienen sus días, otras tienen sus días, y algunos lo vamos acomodando, cosa que no te permita, que no te impida tener un desarrollo normal de lo que uno desea, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que habrá también estrategias, ¿no? Para cortar oraciones, para transitar
la tartamudez, digo, evitar palabras. ¿Cuáles son esas estrategias o cuáles eran? Mira, son todas las que te sale por época o las que te recomiendan la onda de las fonoaudiólogas según qué año, ¿no? En algunos años te decían que tenías que, a mí por ejemplo me hacían hablar como cordobés, como que tenía que unir el final de una palabra con el principio de la otra, ¿no? Como generar una fonación continua, eso permitía tener un ritmo sin tener altibajos. Eso te genera también un poquito de ansiedad en que no podés cortar. Si cortás y empezás una frase nueva, le empezás a tener miedo a empezar frases, con lo cual era muy bueno quizás para practicar, porque te salía muy bien, pero después te genera ese exceso de control que tenías que tener, por ahí te generaba miedos. Con lo cual, digo, yo creo que según a qué fonoaudiólogo vayas, cuáles son los consejos, y mientras tanto, sin ir a fonoaudiólogas, hacías todo. Ya tu cerebro descarta palabras que sabe que no van, descarta frases, descarta situaciones que saben que son muy complejas para un tartamudo, una cola, una fila, esperar, tocar el portero, llamar por teléfono como era antes. Yo juego siempre, pero pedir un helado cuando vos ibas con mucha gente más, cuando ibas con tus primos, tus compañeros de la escuela, y estabas en una fila, la espera era una cosa. Y cuando te tocaba, decías, quiero decir, ¿viste? No lo puedes decir, hasta que repetías el que te sale, ¿no? El de siempre. Vos recién mencionaste, según la fonoaudióloga a la que vayas, y Majo por ahí tiene algo para decirnos respecto de la fonoaudióloga de Guado. La fonoaudióloga de Guado es una persona que yo me enteré después que era la fonoaudióloga de Guado. Empecé a buscar info sobre tartamudez, también contando y blanqueando un poco la situación. Y es que yo soy pediatra y como pediatra no recibí formación en difluencia. No recibimos tanta información en desarrollo en general, difluencia y tartamudez en particular. Nada, realmente nada, no recibimos formación en difluencia y tartamudez. Tenemos la idea de que podemos esperar hasta 6 meses a los chicos tartamudeando y escuchando precisamente a la fono de Guado. Nada, ella trae como este mensaje de no esperemos, ¿no? Esta persona se llama Beatriz, es una referente en tartamudez en la Argentina. De hecho, es quien funda la Asociación Argentina de Tartamudez y es la persona que revoluciona la forma de intervención y de apoyos que reciben las personas con tartamudez acá en la Argentina. A mí me interesaba mucho, Guado, cuando vos dijiste según la época, es lo que te decían que tenías que hacer. Si vos podés caracterizar esas épocas en tu vida, como los diferentes apoyos y las diferentes intervenciones que fuiste recibiendo a medida que se fue modernizando el tratamiento de las personas con tartamudez. Las experiencias que tuve yo, primero tenía que ver con una tensión corporal, como que y estaba bastante vinculado a poder relajarse y poder practicar. Después, cuando llegué a lo de Beatriz, también estaba basada el tratamiento en la forma distinta que tenemos cada una de las personas de ser, de comunicarnos y también aceptarnos, digo. Antes quizás en los 90 te hacían practicar como debías hablar vos. Ya con Beatriz en el 98-99 pude ver que pasa también por aceptarse, ¿no? Digo, bueno, yo voy a comunicar de una forma distinta, voy a hablar a otra velocidad con mis trabas, digo. Y los ejercicios sí cambiaban siempre. Después fui a una ya de más grandecito que tenía otro método mucho más mucho más rígido. A mí lo que me sirvió mucho, bueno, fueron esas, digo,
todo lo que hice me sirvió mucho, pero también me sirvió mucho empezar a restarle importancia, digamos. Cuando Néstor me dice, me manda a decir por alguien que el día que yo me deje de calentar, cuando me digan tartamudo, seguramente se me iba a empezar a ir, como que yo me lo tenía que tomar más en joda, pues yo no le quería ir a las charlas que me recomendaba él que dé, ¿no? Y discutíamos que no voy, y digo, ese consejo de empezar a tomártelo un poquito más en joda, un poquito más liviano, ¿no? Eso me sirvió en lo personal. Y después empezar a afrontar todas las situaciones que quiero. Voy a dar una charla, bueno, voy a dar una charla. Era del sector agropecuario a la juventud. Voy a dar la charla, si me trago. Entonces, digo, mientras uno tenga el mensaje, después es cierto que también la difluencia con todos los mecanismos que uno utiliza para poder expresarse te va desordenando algunos conceptos, pero con la práctica también se puede corregir eso. Con lo cual, enfrentar los miedos me sirvió mucho, de a poco, primero con charlas chicas, segundo con charlas un poquito más grandes, pero hacer las cosas que uno tiene miedo de hacer producto de la tartamudez. Ese fue, creo yo, el clic. Ahora, qué interesante todo, ¿no? Porque vos te metes en una carrera, vos sos abogado, sí, ¿verdad? Te metes en una carrera donde la dialéctica es central. Te dedicás a la política, ¿no? Que es el arte de hacer posible, a veces lo imposible, y a través del diálogo y de la siempre negociación, la palabra, ¿no? como protagonista. Claro, Sí, pero yo tenía dos referencias. Una que la abogacía, cuando comencé yo, era escrito. Hacías el escrito, lo llevabas. En el medio, el proceso penal pasó a la oralidad. Ahí dije, bueno, penal no voy a hacer. Voy a ir por el otro lado. Claro. Y después la política tiene mucho de organización en comunidad. Digo, tiene mucho de espacios colectivos, no por hacer política tenés que ser el que habla, no por hacer política tenés que ser el que cumple el rol de vocero, el rol de protagonista mediática, digo, o el protagonista principal, ¿no? Pasó algo particular que te lo quería consultar porque sos protagonista de la pregunta que le hice a otra persona. En el tiempo en que todavía podía ser candidato a presidente, consulté a una de las personas que organizan el debate presidencial. Bien. Que es obligatorio, por ley es obligatorio. Y tiene pautas muy estrictas en cuanto a tiempos de disertación de cada candidato. Y yo a este productor organizador le pregunté, le digo, si el candidato fuera Guado de Pedro, ¿correspondería asignar un tiempo mayor al resto de los candidatos? Y era algo que no habían pensado. Y me gustaría saber qué opinás. Mira, yo en una nota en el diario de La Nación, medio en joda y medio en serio, decía que si las pautas son de igual condición para cada uno de los candidatos, sería bueno que contemplen un 10% más de tiempo. Pero no, yo creo que no, que hay que darle el mismo tiempo para todos, que los que tengan mejor capacidad de sintetizar pueden sintetizar, se puede sintetizar muy bien, sin mucha... Sí, pero no lo consideras discriminatorio eso. Porque ¿sabes en qué lo pensaba? No. Digo, ¿será como ponerle un cordón a una persona con silla de ruedas y no una rampa porque el resto no está en silla de ruedas? Puede ser. Yo creo que si me hubiera tocado, creo que hubiera preferido mantener el tiempo y generar una capacidad de síntesis un poquitito mayor a la del
el resto. Lo que yo te quería preguntar, Guado, es, bueno, primero que si a vos te hubieran dado un poco más de tiempo, si hubiera llegado ese debate presidencial y te hubieran dado un poco más de tiempo, eso sería una adecuación y sería también un buen ejemplo para el resto de la sociedad, ¿no? No todos somos iguales, no todos podemos las mismas cosas en todas las circunstancias, entonces si te hubieran dado un poco más de tiempo también hubiera estado bueno para las personas que necesitan un poco más de otras cosas por parte del ambiente. El ambiente incluye al Estado mismo, ¿no? Pero te quería preguntar, ayer pensaba en esta pregunta, ¿cómo atravesaste en la carrera? Precisamente vos decías, había mucho examen escrito, pero pensaba cómo habías atravesado los exámenes orales y si en algún momento se hizo alguna adecuación, se llaman adecuaciones de forma esto, ¿no? Como de cambiar lo que para todos es igual, adecuarlo a las personas que tienen otras necesidades. Mira, en la facultad bien, tuve muchos exámenes orales y la verdad que muy bien porque también es una profesión que tiene que ver con el mundo de las ideas y cuando hablo generalmente de lo que siento, de lo que pienso o con más convicciones, generalmente me cuesta menos, con lo cual, bien. Después lo que vos decías, por supuesto quiero una sociedad que vaya adaptándose y que vaya flexibilizándose y entendiendo que no hay un uniforme, que no hay una forma de ser estudiante, candidato, joven. Me parece que los jóvenes y los pibes y las pibas son mucho más inteligentes que nuestra generación, son mucho más abiertos a lo que éramos en nuestra generación y no tengo dudas que ellos van a ir siendo un poquito más flexibles con todos aquellos que tengan alguna forma distinta de ser, que lo que es lo uniforme, el deber ser, lo que debería estar bien, lo normativo, lo perfecto que sale en las publicidades, en la televisión, porque a donde ves siempre una selección de actores y de gente que es parecida a lo perfecto. No es lo normal. Lo normal es que de la sociedad surjan y salgan y afloren personas cada cual con su particularidad. Entonces, yo sí creo que quizás instalar la discusión hubiera sido buena para ver si la sociedad, como decía Levinas, todavía está o no está preparada para tener candidatos por lo menos con difluencia, pero sí. Pero ¿por qué sería importante que se contacten las personas? Mira, una de las mejores cosas que hice fue participar de un grupo de autoayuda en el año 98, fundado por Beatriz Tusset en la UBA, en la Facultad de Medicina de la UBA. ¿Por qué? Porque me encontré con muchos pibes y muchas pibas, la mayoría de ellos y ellas eran del interior, porque cuando uno viene del interior, viene a Buenos Aires y toda esa dificultad se te multiplica por 1000. Tomar colectivo, la gente mucho menos paciente que en el pueblo, desconocido. Y la verdad que ahí pudimos primero compartir salir de la cuestión de sufrimiento personal, ¿no? Como que somos los únicos que, empezar a compartir, escuchar, ver qué recursos tuvo la otra persona para resolver eso. Me parece que ahí se va generando como una primer solución al problema, que es salir del individuo, tomarlo como algo colectivo, tomarlo como algo más general. Y yo creo que siempre es así. Cuando como víctima de familiares desaparecidos me junté con los hijos. Entonces, ¿y qué pensamiento tenés? ¿Cuánto te duele? ¿Qué te duele? ¿Cómo hiciste? ¿Con quién te criaste? Compartir. Vivir en comunidad, compartir, preguntarle al otro y a la otra qué se siente, poder
compartir el sentimiento, ya sea negativo, positivo, digo, eso también sana mucho, sana muchísimo, ¿no? ¿Tu tartamudez específicamente está vinculada al hecho traumático de la infancia? No sé. Porque viste que de pronto en la prensa aparece eso, ¿no? Aparece una escena del secuestro de tu madre y una marca que podría haber dejado como Sí, origen sin- de la disfluencia. ¿Eso Sí, lo vivís sin así? duda. Sí, me parece que hay dos o más razones. Una es la psicológica o la emocional, que es si tenés un hecho traumático en el medio del proceso del aprendizaje del mecanismo del habla, lo más probable y que en los nenes es hasta los 3, 4 años, en las chicas hasta los 5 años, en las nenas es ese proceso del habla es más corto y se resuelve antes, con lo cual hay mucho menos mujeres tartamudas que hombres. Entonces, yo justo en el medio de ese proceso de aprendizaje tuve el asesinato de mi madre, estar en la escena del hecho, con un secuestro, con lo cual no tengo dudas que eso impactó. Y también tengo carga genética, con lo cual yo siempre digo, son las dos cosas las que, contra dos cosas lucho. Te quería preguntar, Guado, respecto de la ley de tartamudez. Primero, preguntarte como abogado, ¿qué pensás acerca de la legislación por condición o por patología, ¿no? Que esto es algo que se discute bastante. Y acá voy a dar mi opinión, a veces el legislar exclusivamente por condición, en lugar de atenernos a convenciones internacionales, como puede ser la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, donde muchas de estas cuestiones genéricamente están contempladas, a veces hace que legislar por condición un poco deje en desventaja a aquellos grupos más vulnerados y que tienen menos poder de lobby, digo, ¿no? ¿Qué pensás de legislar por condición o por patología en salud? ¿Y qué pensás y qué sabés o qué pensás de la ley de tartamudez en particular? Pienso primero que una ley que salga del Congreso, que después termine siendo una ley efectiva, que se cumpla, requiere no en sí mismo de la ley, sino de un nivel de conciencia y de valores de la sociedad que haga que no cumplir esa ley sea un hecho repudiable por la sociedad. Por eso yo siempre fui legislador, pero arranco siempre por la conciencia, arranco siempre por tratar de concientizar, de cambiar los valores, de incentivar a cada uno de los actores a que hagan una campaña. Nosotros en Argentina tenemos el ejemplo de ni una menos, ¿no? Ni una menos, el movimiento de mujeres que comenzó con esa marcha en el 2015 transformó los vínculos, las relaciones, el poder judicial. Me parece que ese nivel de efectividad de las normas se da cuando hay conciencia colectiva. Entonces yo en estos temas preferiría, más allá de las leyes, iniciar por generar fuertes campañas y articular todas las luchas porque nuestra sociedad sea una sociedad con más empatía. Una sociedad que valore a la obra social, que tiene en cuenta que somos todos diferentes. No ese lucro, no el valor sobre el lucro, a pesar de estafar a todas las personas que quizás están necesitando acompañamiento, distinta contemplación. Entonces, primero, conciencia colectiva, trabajar fuerte socialmente, que es como se transforma una sociedad, que es como mejora una sociedad, ¿no? Compartiendo valores. Uno quizás escucha los discursos políticos hoy y yo parezco un
¿no? Raro, porque hoy el discurso es sálvese quien pueda, el más fuerte pisa al más débil, el que tiene plata puede y el que no. Y me parece que todas estas familias que la luchan, que la pelean, que necesitan de mucho acompañamiento para poder salir de situaciones con pibes, con hijos, con hijas que tienen distintas formas de ser, me parece que no solo con una ley se va a poder empezar a solucionar, sino primero también con una buena conciencia, un cambio de valores en la sociedad que nos permita entender que la igualdad de oportunidades es eso, es a cada familia que tenga su problema tratar de tenderle una red para que pueda hacer que sus hijos y sus hijas se desarrollen bien. Bien, a lo largo de la charla mencionamos muchas veces a Beatriz, Sí. la fonoaudióloga, decimos la fonoaudióloga de Guado, pero es una referencia, ¿no? Es Sí. de la Argentina. Es una referencia. Contemos que primero arrancó siendo la fonoaudióloga referente, Beatriz, Sí. y después de pronto apareció que era la fonoaudióloga de Guado, así que pero empezó siendo Como la un dato fonoaudióloga referente. anexo. Y bueno, Beatriz tiene algo para decir. Bien. Tiene algo para decir. Escucha. Guado, vos sabés que yo te quiero mucho. Hicimos un tratamiento muy comprometido cuando vos eras adolescente y me da mucha emoción ver tu trayectoria y cómo fuiste superando dificultades a lo largo de la vida y llegaste a ministro del Interior. Quiero decirte que sos un gran referente para toda la comunidad de los chicos que se traban, que te tienen como modelo, como ejemplo, y tu gran apertura y poder hablar trabándote y con esta característica y que no te importe que haya 50 micrófonos, ha ayudado y sigue ayudando a muchísima gente. Así que gracias. Beatriz. Bueno, ahí está, ¿no? Gente que con su profesión deja marcas, ¿no? ¿Cuál es tu relación con lo inesperado? Cuando aparece lo inesperado. Buena pregunta. Depende. Creo que tengo una gran capacidad para asimilar situaciones nuevas. Digo, me parece que toda esta gimnasia a lo largo de mi vida, de tener que ir saltando vallas permanentemente, me dio una gimnasia para hacer que nada es fácil, que nada es como uno piensa, como uno sueña, que lo que uno sueña después tiene un montón de dificultades y que la vida es eso, es una secuencia de hechos inesperados que va cambiando día tras día, ¿no? Es un hecho inesperado, más otro, más otro, más otro, más otro. Lo que uno pensó cuando era niño respecto de la vida no es cuando uno pensó cuando era joven, que ya planificaba ser un adulto, empezás a hacerlo y tampoco es. Cuando uno planifica ser padre y llega y lo planificado no es. Con lo cual me parece que la vida es una serie de hechos inesperados. Qué importante lo de Guado, ¿no? Que tenga este lugar, la difluencia que lo pueda tener, digo, porque tiene un lugar de notoriedad. Tiene lugar él y a él lo acompaña, como dijimos antes, la influencia, que es una condición, ¿no? El que tiene lugar es él y él acompañado con distintas características, entre ellas la influencia o la tartamudez. Bueno, y tenemos un testimonio importante que ya la habíamos visto a Beatriz. Había hablado, le dimos esa especie de sorpresa inesperada para Guado, pero sería piola que amplíe un poco más el tema.
Sí, re interesante. Beatriz Biaín de Touset, ella es fonoaudióloga, es la presidenta de la Asociación Argentina de Tartamudez y en realidad es una persona que revolucionó lo que se llama el abordaje, ¿no? Los apoyos para las personas con tartamudez o disfluencia acá en la Argentina en la década del 90. Así que es re interesante escucharla. Vamos a aprender un montón. A ver. Bueno, no hace mucho que se ha definido qué es lo que en realidad pasa en el cerebro cuando una persona se traba. Es interesante porque a lo largo de los años siempre se ha tratado de buscar el lugar donde estaba la tartamudez en el cerebro y no había un lugar. Todas las teorías de localizaciones fracasaron. Ahora lo que sabemos es que hay circuitos cerebrales que están comprometidos y que están de alguna manera lo que dificulta es la conexión de esos circuitos que procesan el habla. Entonces, es una muy buena noticia porque se trata de la reparación de esto, implica estimular esos circuitos que han venido con cierto déficit en la conexión y eso se logra. Primero trataron de que el estímulo fuera un estímulo eléctrico, no dio resultado y hoy por hoy lo que sabemos es que lo único que estimula esos circuitos cerebrales para que logren una conexión pareja y den el habla fluida es un tratamiento especializado en estas alteraciones de la fluidez. Cuando se cae internet uno dice, uy, no me puedo conectar. Esto se repara y es posible lograr fluidez como una función inducida al cerebro. Pero es tal cual una falla de conexión o una conexión adecuada que después se restablece cuando Internet logre una buena función, ¿no es cierto? Qué claro ese ejemplo de Internet, ¿no? Re interesante, Porque re interesante. pasamos todo por esa. Tal cual. Y es interesante, ¿no? Porque ya en algún momento, si uno escucha un poco sus conferencias, ella habla de la comodidad, ¿no? Que la fluidez está muy relacionada con la comodidad. Y es cierto que la conversación con una persona disfluente en algún momento se torna muy incómoda, tanto para la persona como para el interlocutor. Y es tan incómodo como cuando se te cae la conexión en Zoom, en una reunión en Zoom y vos estás ahí y eso no fluye. Bueno, es como una buena metáfora de lo que sucede en la conversación con una persona disfluente. Bueno, ¿y cómo podemos cerrar? Para resumir todo lo que charlamos hoy, ¿y qué se puede hacer desde el mundo no disfluente? El mundo está cada vez más disfluente, me parece, no sé. Pero ¿qué podemos hacer para que fluya la cosa? Yo creo que un poco lo que contaba Guado, ¿no? Esto de dar tiempo. Cuando vos decís el mundo está cada vez más disfluente, bueno, todos entendemos que no hay tiempo, que todos nos tornamos ansiosos y nos ponemos nerviosos ante situaciones en las cuales hay que esperar. Y acá hay que aprender a esperar a quien nos está contando algo, ¿no? Hay que aprender a esperar, relajarse. Y creo que otra cosa interesante es que la propia persona disfluente pueda poner en palabras y decir, che, yo me trabo y espérame. Me parece que va por ahí. En eso estamos. Este podcast fue presentado por Big Box, la felicidad de regalar.